El viento soplaba con fuerza aquella mañana en Gansbaai, un pequeño pueblo pesquero situado en la costa occidental de Sudáfrica, a unos 150 kilómetros de Ciudad del Cabo. Elena Fernández ajustó la correa de su reloj mientras observaba el oleaje desde el pequeño muelle. A sus 35 años, esta bióloga marina española llevaba más de una década estudiando el comportamiento de los tiburones blancos en diferentes partes del mundo. Sin embargo, las aguas frías de Gansbaai, conocidas mundialmente como el Callejón de los Tiburones, representaban el escenario perfecto para su investigación actual. El cielo gris parecía fundirse con el océano en el horizonte, mientras Elena repasaba mentalmente los últimos detalles del experimento que llevaba preparando durante años. Su equipo había desarrollado un nuevo tipo de repelente acústico, un dispositivo que emitía frecuencias sonoras específicas diseñadas para mantener alejados a los tiburones blancos sin causarles daño. Si funcionaba como esperaban, podría revolucionar la seguridad en playas de todo el mundo y reducir drásticamente los encuentros negativos entre humanos y estos depredadores marinos. «Buenos días, doctora Fernández», saludó Pieter van der Merwe, un robusto sudafricano de 50 años que dirigía la empresa de buceo con tiburones más respetada de la zona. «El mar está bastante movido hoy. ¿Está segura de querer salir?» Elena asintió con determinación. «Los permisos expiran en 3 días, Peter, y las previsiones meteorológicas indican que mañana empeorará. Es ahora o nunca». El hombre se encogió de hombros. Después de 25 años llevando turistas y científicos a observar tiburones blancos, había aprendido a respetar tanto el océano como a las personas testarudas. «De acuerdo, pero saldremos solo si Johan da el visto bueno final cuando lleguemos al punto». Johan Pretorius era el capitán del Predator Zundo, la embarcación que utilizarían ese día, y tenía la última palabra sobre la seguridad en el mar. Elena sabía que era extremadamente cauteloso, pero también que reconocía la importancia de su investigación. Mientras caminaban hacia el barco, donde el resto del equipo ya estaba cargando el equipo, la bióloga repasó mentalmente la lista de comprobación una vez más. El dispositivo, al que habían bautizado como ARES, Acoustic Repellent Eco-Friendly System, era el resultado de 5 años de investigación y desarrollo. Con un aspecto similar a una pequeña boya cilíndrica negra, incorporaba en su interior un complejo sistema de emisión de ultrasonidos modulados que imitaban las señales de alarma que utilizaban entre sí algunas especies de focas y leones marinos cuando detectaban la presencia de un gran tiburón blanco. Estas señales, imperceptibles para el oído humano, deberían provocar una respuesta de evitación en los escualos sin causarles daño ni alteraciones permanentes en su comportamiento. A bordo del Predator II, Elena fue recibida por el resto de su equipo. Carlos Mendoza, un ingeniero acústico mexicano que había diseñado la parte técnica del dispositivo. Sophie Leblanc, una bióloga marina francesa especializada en el comportamiento de los tiburones blancos. Y Marcus Chen, un estudiante de doctorado singapurense que estaba documentando todo el proceso para su tesis. Completando el equipo técnico, David Nkosi, un buzo local con amplia experiencia en las aguas de Gansbaai, sería quien manipularía la jaula de inmersión desde cubierta. «Todo listo, Elena», informó Carlos mientras realizaba las últimas comprobaciones del ARES. «Las baterías están a plena carga y todos los sistemas funcionan correctamente. La señal es estable». «Perfecto», respondió Elena, observando cómo la tripulación terminaba de asegurar la jaula de inmersión al costado de la embarcación. La estructura metálica, diseñada específicamente para este experimento, era más robusta que las utilizadas habitualmente para el turismo. Fabricada con barras de acero inoxidable reforzado, ofrecía una protección adicional que Elena consideraba necesaria para una prueba donde se pretendía alterar el comportamiento habitual de los tiburones. Mientras el Predator II se alejaba del puerto, Elena repasó el plan con su equipo. La metodología sería sistemática. Primero documentarían el comportamiento normal de los tiburones en presencia de la jaula sin activar el dispositivo.
estableciendo así un grupo de control. Después, activarían el ARES a diferentes intensidades para observar y documentar cualquier cambio en el comportamiento de los escualos. Sophie se encargaría de filmar todo desde la superficie, mientras Elena y David se sumergirían en la jaula para obtener datos de primera mano. Tras navegar durante aproximadamente 40 minutos, llegaron al área conocida como Shark Alley, un canal entre la isla Dyer y Geyser Rock, donde se concentraba una gran colonia de focas, el alimento favorito de los grandes tiburones blancos. Esta zona era famosa por la alta concentración de estos depredadores y representaba el lugar ideal para poner a prueba el dispositivo. Johan redujo la velocidad del barco hasta detenerlo por completo. «Estamos en posición», anunció desde el puente. «El viento ha amainado un poco, pero sigue habiendo bastante oleaje. Tenemos que decidir rápido si procedemos». Elena consultó a David, y ambos coincidieron en que las condiciones, aunque no ideales, eran aceptables para realizar la prueba. Con la decisión tomada, el equipo comenzó los preparativos finales. Carlos revisó una vez más el ARES, mientras Sophie preparaba las cámaras subacuáticas. Marcus, por su parte, comenzó a registrar meticulosamente cada paso del proceso en su cuaderno de campo. «Recuerda», dijo Elena a David mientras se colocaban los trajes de neopreno, «hoy solo vamos a probar la fase 1. El dispositivo emitirá señales de baja intensidad que deberían provocar una ligera respuesta de evitación en los tiburones. No esperamos que se alejen por completo, solo que muestren cierta reticencia a acercarse demasiado». David asintió mientras ajustaba su máscara. «Entendido. ¿Cuánto tiempo calculas que estaremos sumergidos?» «No más de 40 minutos», respondió Elena. «Suficiente para observar la reacción de al menos 3 o 4 ejemplares diferentes, si tenemos suerte». La tripulación comenzó el proceso de chuming, arrojando al agua una mezcla de sangre y vísceras de pescado para atraer a los tiburones. Era una práctica estándar en las expediciones de observación de tiburones, aunque Elena siempre había sido consciente de la controversia que generaba entre algunos conservacionistas, que argumentaban que podía alterar los patrones naturales de alimentación de los tiburones y asociar a los humanos con comida. Sin embargo, para este experimento, era necesario garantizar la presencia de varios ejemplares. No tuvieron que esperar mucho. Apenas 20 minutos después de comenzar el chuming, Sophie, que observaba el agua desde la proa, gritó: «Aleta a estribor». Todos se giraron para observar la inconfundible aleta dorsal triangular que cortaba la superficie del agua a unos 30 metros de la embarcación. Por su tamaño, Elena calculó que pertenecía a un ejemplar adulto de tiburón blanco de al menos 4 metros de longitud. «Bien, parece que tenemos compañía», comentó Johan desde el puente. «Y por cómo se mueve, diría que no es el único». Efectivamente, pocos minutos después pudieron distinguir una segunda aleta, esta vez de un ejemplar más pequeño, probablemente un juvenil de unos 3 metros. Era el momento perfecto para comenzar el experimento. La tripulación procedió a bajar la jaula al agua, asegurándola firmemente al costado del barco mediante cables de acero. Elena y David completaron su equipo con respiradores y pesos de buceo, mientras Carlos realizaba las últimas comprobaciones del ARES, que permanecería desactivado durante la primera parte de la inmersión. «Todo listo», confirmó Carlos, entregando el dispositivo a Elena. «El indicador verde significa que está en modo espera. Cuando quieras activarlo, solo tienes que presionar el botón azul. El indicador cambiará a ámbar, lo que significa que está emitiendo señales de baja intensidad. Si quieres aumentar la intensidad, presiona el botón rojo y el indicador cambiará a rojo». Elena aseguró el ARES a un soporte especial en el interior de la jaula. «Perfecto. Mantendremos comunicación constante a través del intercomunicador». Con todo preparado, Elena y David se colocaron en posición. Peter supervisó personalmente su entrada en la jaula, comprobando cada cierre y conexión. Recuerden, si algo no va bien, la señal para subir inmediatamente es 3 tirones consecutivos de la cuerda de seguridad. No se hagan los héroes ahí. «Abajo». Elena asintió.
sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a fluir por su cuerpo. A pesar de haber realizado numerosas inmersiones con tiburones a lo largo de su carrera, cada encuentro con estos magníficos depredadores seguía provocándole una mezcla de respeto, miedo y fascinación. La jaula descendió lentamente hasta quedar sumergida casi por completo, con solo la parte superior por encima de la superficie para facilitar la respiración. El agua estaba fría, apenas 16 grados Celsius, y la visibilidad era moderada, aproximadamente unos 10 metros. A través de los barrotes, Elena podía distinguir la silueta del barco y, más allá, el azul profundo del océano. No tuvieron que esperar mucho. Apenas 5 minutos después de sumergirse, una enorme sombra gris apareció en el límite de su visibilidad. El primer tiburón se acercaba, atraído por el chuming. Era el ejemplar más grande que habían avistado desde la superficie, un macho adulto de al menos 4,5 metros, con cicatrices visibles en su costado derecho, probablemente resultado de enfrentamientos con otros tiburones o encuentros con hélices de barcos. El animal nadaba con movimientos elegantes y precisos, describiendo círculos cada vez más cerrados alrededor de la jaula. Sus ojos negros, como pequeños abismos, parecían estudiar a los dos humanos con una mezcla de curiosidad y cautela. Elena observaba fascinada cada detalle. La textura áspera de su piel, similar a papel de lija. Las hileras de dientes triangulares visibles cuando abría ligeramente la boca. La perfecta hidrodinámica de su cuerpo, resultado de millones de años de evolución. Durante 20 minutos, documentaron el comportamiento del tiburón sin activar el Ares. El escualo mantuvo un patrón consistente, círculos amplios intercalados, con acercamientos cautos a la jaula, ocasionalmente mordisqueando los barrotes, pero sin mostrar una agresividad real. Era exactamente el tipo de comportamiento exploratorio que esperaban observar y que serviría como base para comparar con la reacción posterior a la activación del dispositivo. Un segundo tiburón, el juvenil que habían avistado anteriormente, se unió al adulto. Este ejemplar de aproximadamente 3 metros mostraba un comportamiento más errático y enérgico, acercándose a la jaula con movimientos más rápidos y menos predecibles. «Es hora», comunicó Elena a través del intercomunicador. «Voy a activar el Ares en modo de baja intensidad». Carlos confirmó la recepción del mensaje desde la superficie mientras Elena presionaba el botón azul del dispositivo. El indicador cambió de verde a ámbar, confirmando que había comenzado a emitir las señales acústicas diseñadas para repeler a los tiburones. Los primeros minutos tras la activación parecieron confirmar las expectativas del equipo. El tiburón, adulto, que hasta ese momento había mostrado un interés constante en la jaula, comenzó a nadar en círculos más amplios, manteniendo una distancia mayor. El juvenil, por su parte, parecía más afectado por las señales, alejándose rápidamente hasta casi desaparecer de su campo de visión. «Está funcionando», comentó David, sin poder ocultar su entusiasmo. «El adulto mantiene distancia y el juvenil prácticamente ha huido». Elena asintió, aunque algo en el comportamiento del tiburón adulto la inquietaba. Si bien se había alejado inicialmente, ahora parecía estar regresando, y sus movimientos se habían vuelto más rígidos, menos fluidos. «Sigue observando al adulto», indicó a David. «Algo en su comportamiento ha cambiado». Efectivamente, tras aproximadamente 5 minutos de exposición a las señales del Ares, el tiburón adulto comenzó a mostrar un comportamiento inesperado. En lugar de mantener la distancia o alejarse por completo, comenzó a realizar movimientos en zigzag, acercándose y alejándose de la jaula de manera errática. Sus aletas pectorales apuntaban hacia abajo, una postura que Elena reconoció inmediatamente como señal de estrés o agresividad en los tiburones blancos. «Esto no estaba en nuestras predicciones», murmuró Elena, documentando rápidamente el comportamiento con la cámara subacuática que llevaba sujeta a su muñeca. «Parece estresado o irritado». De repente, el tiburón cambió de dirección y nadó directamente hacia la jaula a gran velocidad.
Elena y David apenas tuvieron tiempo de retroceder hasta el extremo opuesto antes de que el enorme escualo embistiera la estructura metálica con fuerza. El impacto sacudió violentamente la jaula, haciendo que Elena perdiera momentáneamente el equilibrio y se golpeara contra uno de los barrotes. «Dios mío», exclamó David. Nunca había visto algo así. Antes de que pudieran recuperarse completamente del primer impacto, el tiburón dio media vuelta y embistió nuevamente, esta vez con aún más fuerza. El estruendo metálico resonó en el agua, mientras algunas soldaduras de la jaula comenzaban a ceder. Una de las barras superiores se dobló peligrosamente hacia el interior. «Algo está mal con el dispositivo», gritó Elena a través del intercomunicador. «El tiburón está mostrando signos claros de agresión. Vamos a desactivarlo». Mientras intentaba alcanzar el Ares para apagarlo, un tercer impacto, más violento que los anteriores, hizo que la jaula se inclinara peligrosamente hacia un lado. Elena fue lanzada contra los barrotes, perdiendo el regulador de su boca. El agua fría invadió sus pulmones mientras luchaba por recuperar el control. David reaccionó rápidamente, ayudándola a recuperar el regulador mientras daba la señal de emergencia tirando 3 veces de la cuerda de seguridad. Desde la superficie, la tripulación comenzó inmediatamente el proceso de izado de la jaula, pero el tiburón, ahora en un estado de frenesí completo, continuaba embistiendo sin descanso. Un cuarto impacto, dirigido precisamente contra el punto donde el Ares estaba sujeto, provocó que una de las soldaduras cediera por completo. Una sección de los barrotes se desprendió parcialmente, creando una abertura de aproximadamente medio metro en uno de los laterales de la jaula. El dispositivo, dañado por el impacto, comenzó a emitir una luz roja intermitente, indicando algún tipo de fallo en su sistema. «La jaula está comprometida», gritó David a través del intercomunicador. «Necesitamos salir de aquí inmediatamente». La tripulación aceleró el proceso de izado, pero el daño en la estructura hacía que la jaula se elevara de manera desigual, inclinándose peligrosamente hacia el lado dañado. El tiburón, lejos de desistir, parecía cada vez más enfurecido. Sus embestidas se volvieron más frecuentes y violentas, concentrándose en la sección dañada de la jaula. Elena intentaba mantenerse lo más alejada posible de la abertura, pero el espacio limitado y la inclinación de la jaula dificultaban sus movimientos. A través del agua, podía escuchar los gritos amortiguados de la tripulación y el estruendo metálico cada vez que el tiburón impactaba contra la estructura. Un quinto embate, más potente que todos los anteriores, tuvo consecuencias catastróficas. La sección dañada cedió por completo, creando una abertura lo suficientemente grande como para que el tiburón pudiera introducir parte de su cabeza. Elena observó horrorizada cómo las fauces del animal, abiertas de par en par mostrando hileras de dientes triangulares y afilados como cuchillas, se introducían parcialmente en la jaula. David reaccionó instintivamente, golpeando con todas sus fuerzas el hocico sensible del tiburón con su tanque de oxígeno. El animal retrocedió momentáneamente, lo suficiente para que la tripulación consiguiera elevar la jaula hasta que la parte superior emergió por completo a la superficie. «¡Sáquenlos!» «De ahí», gritaba Johan desde el puente, mientras Peter y Carlos se apresuraban a abrir la escotilla superior de la jaula. Pero cuando estaban a punto de alcanzar la seguridad, el tiburón realizó un último ataque devastador. Con un impulso extraordinario, el enorme escualo saltó parcialmente fuera del agua y embistió la parte inferior de la jaula. El impacto fue tan violento que uno de los cables principales que sostenían la estructura se rompió, provocando que la jaula se inclinara casi 90 grados. Elena, que estaba más cerca de la abertura, no pudo aferrarse a tiempo. En un instante, de puro terror, sintió como su cuerpo resbalaba a través del hueco entre los barrotes doblados, directamente hacia las fauces abiertas del tiburón que aguardaba abajo. El tiempo pareció detenerse. En una fracción de segundo, Elena vio reflejado en el ojo negro y sin vida del tiburón todo su pasado, su presente y un futuro que quizás ya no existiría.
La mandíbula del animal se cerró sobre su pierna derecha con una fuerza descomunal. El dolor fue instantáneo e indescriptible, como si 1000 cuchillos al rojo vivo penetraran simultáneamente en su carne. El agua a su alrededor se tiñó de rojo mientras el tiburón la sacudía violentamente, como un perro con su juguete. A través de la bruma del dolor y el pánico, Elena era vagamente consciente de los gritos de sus compañeros y del sonido de un motor acercándose rápidamente. El pequeño bote auxiliar del Predator II, pilotado por Johan, se dirigía a toda velocidad hacia ella. En un acto de desesperación y autopreservación, Elena recordó lo que había leído innumerables veces sobre ataques de tiburones: golpear el hocico o los ojos. Con la poca fuerza que le quedaba, dirigió un puñetazo directo al ojo del tiburón. El animal aflojó momentáneamente su presa, lo suficiente para que Elena pudiera ser arrastrada por David, que había logrado salir de la jaula y nadaba frenéticamente hacia ella. Entre David y Johan consiguieron subir a Elena al bote auxiliar, mientras el tiburón, momentáneamente confundido por el golpe y el repentino aumento de actividad en la superficie, se sumergió en las profundidades. La última imagen que Elena tuvo del animal fue su enorme aleta dorsal cortando el agua mientras se alejaba, dejando tras de sí un rastro de sangre que se diluía en el océano. El trayecto de regreso al Predator II fue un borrón de dolor y voces frenéticas. Elena apenas era consciente de cómo la subían a bordo y la tumbaban en la cubierta. Sophie, con una calma profesional que contrastaba con el caos reinante, aplicaba un torniquete improvisado a su pierna destrozada para detener la hemorragia. «Aguanta, Elena», le decía, aunque su voz sonaba distante, como si llegara a través de un túnel. «Ya hemos pedido ayuda por radio. Un helicóptero médico viene en camino». Elena intentó hablar, pero solo consiguió emitir un gemido débil. El shock y la pérdida de sangre la estaban llevando rápidamente hacia la inconsciencia. Lo último que vio antes de que la oscuridad la engullera fue el rostro preocupado de Carlos, inclinado sobre ella, sus labios moviéndose en palabras que ya no podía escuchar. Cuando Elena recuperó la conciencia, se encontraba en una habitación, blanca e impoluta. El olor antiséptico y el pitido rítmico de las máquinas le indicaron inmediatamente que estaba en un hospital. Un dolor sordo y pulsante en su pierna derecha le recordó brutalmente los eventos ocurridos. «Bienvenida de 1900. Vuelta», dijo una voz a su lado. Era Sophie sentada en una silla junto a la cama. Su rostro mostraba signos claros de agotamiento, con ojeras oscuras bajo sus ojos enrojecidos. «¿Dónde?» comenzó Elena, pero su garganta estaba tan seca que apenas podía articular palabra. Sophie le acercó un vaso de agua con una pajita. «¿Qué estás en el Hospital Mediclinic de Hermanus? Has estado inconsciente casi 2 días». Elena bebió agradecida y luego dirigió su mirada hacia su pierna. Estaba cubierta por sábanas, pero podía sentir algo extraño, como si una parte de ella ya no estuviera allí. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. «Mi pierna», murmuró. Sophie tomó su mano con gentileza. «Lo siento, Elena. Los cirujanos hicieron todo lo posible, pero el daño era demasiado severo. Tuvieron que amputar por debajo de la rodilla». Las palabras cayeron sobre Elena como una losa. Cerró los ojos, intentando asimilar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Su mente científica intentaba procesar la información de manera racional, pero una tormenta de emociones amenazaba con abrumarla. Miedo, ira, tristeza, confusión. ¿Los demás?, consiguió preguntar finalmente. «Todos están bien», respondió Sophie. «David sufrió algunos cortes y contusiones, pero nada grave. Está en el hotel descansando. Carlos y Marcus han estado aquí hasta hace unas horas. Volverán mañana». Elena asintió levemente, agradecida por la información, pero aún abrumada por su propia situación. ¿Qué pasó exactamente? «Lo último que recuerdo es estar en el bote auxiliar». Sophie respiró hondo antes de responder. «El helicóptero médico llegó unos 20 minutos después del ataque. Te llevaron directamente a Ciudad del Cabo, donde recibiste las primeras atenciones de emergencia.
Luego te trasladaron aquí, que tiene una unidad especializada en traumatología. Has pasado por 2 cirugías. Hizo una pausa antes de continuar. Los médicos dicen que tuviste mucha suerte, a pesar de todo. La pérdida de sangre fue considerable, pero el torniquete evitó que fuera fatal y no hubo daños en órganos vitales. Elena intentó procesar toda esta información, pero su mente seguía volviendo a la jaula, al momento exacto en que el tiburón había atacado. El dispositivo, dijo de repente. El Ares, algo falló. Sofía sintió. Carlos ha estado analizando los datos de la caja negra del dispositivo. Parece que hubo una inversión en la polaridad de las señales acústicas. En lugar de emitir sonidos que repelen a los tiburones, estaba emitiendo frecuencias que los excitaban y atraían. Fue como tocar una sirena de alarma directamente en sus oídos. Elena cerró los ojos, sintiendo una mezcla de culpa y frustración. Años de investigación, tantas precauciones tomadas y, sin embargo, un error técnico había transformado su repelente en un atrayente. Las consecuencias habían sido catastróficas. «Necesito hablar con las autoridades», dijo Elena, intentando incorporarse. El movimiento envió una oleada de dolor a través de su cuerpo, obligándola a recostarse nuevamente. «Ya lo hemos hecho», respondió Sophie con suavidad. La Autoridad Marítima de Sudáfrica y el Departamento de Asuntos Ambientales han abierto una investigación oficial sobre el incidente. Peter y Johan han presentado sus informes y David y yo hemos dado nuestras declaraciones. Todo está documentado. Sacó de su bolso una carpeta y la colocó sobre la mesita junto a la cama. Este es una copia del informe preliminar. Puedes leerlo cuando te sientas con fuerzas. Elena asintió, agradecida por la eficiencia de su equipo, pero aún abrumada por todo lo sucedido. ¿Y el tiburón? No ha habido nuevos avistamientos del ejemplar que te atacó, explicó Sophie. Los guardacostas han estado patrullando la zona, pero parece que ha regresado a su territorio en aguas más profundas. Las autoridades han suspendido temporalmente todas las actividades de buceo con tiburones en la zona hasta que concluya la investigación. En ese momento, un médico entró en la habitación. Se presentó como el doctor Hendrik Botha, el cirujano que había dirigido las operaciones. Con una combinación de profesionalidad y empatía, le explicó detalladamente a Elena la naturaleza de sus lesiones y el procedimiento que habían seguido. La mordedura causó daños extensos en los tejidos blandos, los vasos sanguíneos y los huesos de la parte inferior de su pierna, explicó. Por suerte, la articulación de la rodilla quedó intacta, lo que facilitará enormemente la adaptación a una prótesis. El doctor continuó explicándole el proceso de recuperación que tendría por delante: semanas de hospitalización seguidas de meses de rehabilitación intensiva y adaptación a la prótesis. Sería un camino largo y difícil, pero el médico se mostraba cautelosamente optimista. Su condición física previa al accidente era excelente, lo que jugará a su favor en la recuperación, concluyó. Y tenemos uno de los mejores equipos de rehabilitación del país. Con trabajo duro y paciencia, debería poder recuperar un nivel muy funcional de movilidad. Tras la visita del médico, Elena se quedó a solas con sus pensamientos. La realidad de su situación comenzaba a asentarse, trayendo consigo una cascada de preguntas y preocupaciones. ¿Podría volver a bucear algún día? ¿Cómo afectaría esto a su carrera como bióloga marina? ¿Sería capaz de continuar con su investigación sobre los tiburones después de lo ocurrido? Y más allá de las cuestiones prácticas, sentía una profunda confusión emocional. No odiaba al tiburón. Como científica, entendía que solo había actuado según su naturaleza, especialmente tras ser provocado por las señales erróneas del dispositivo. Pero el miedo y el trauma estaban allí, grabados a fuego en su psique. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellas fauces abiertas, sentía aquellos dientes desgarrando su carne. Los días siguientes pasaron en una nebulosa de visitas médicas, cambios de vendajes, análisis de sangre y sesiones con fisioterapeutas y psicólogos.
Elena alternaba entre momentos de determinación férrea y episodios de profundo desánimo. Las pesadillas eran constantes. Se veía una y otra vez en aquellas aguas frías, perseguida por sombras enormes que emergían de la oscuridad. Una semana después del ataque, recibió la visita de un oficial de la Autoridad Marítima de Sudáfrica, que venía a informarle sobre los avances en la investigación oficial y a tomar su declaración. «Doctora Fernández, soy el teniente Abraham Van Wyk», se presentó el hombre, un sudafricano de mediana edad con expresión seria, pero amable. «Ante todo quiero expresarle mi pesar por lo ocurrido y mi alivio por encontrarla en recuperación». Elena agradeció el gesto con un leve asentimiento mientras el oficial tomaba asiento junto a su cama. «Necesitamos su versión de los hechos para completar el informe oficial», explicó, sacando una grabadora digital y un cuaderno. «Tómese su tiempo y cuénteme todo lo que recuerde». Durante la siguiente hora, Elena relató detalladamente los eventos de aquel día fatídico: la preparación del experimento, la inmersión, la activación del Ares, el cambio en el comportamiento del tiburón y, finalmente, el ataque. A pesar del nudo en la garganta y las lágrimas que ocasionalmente nublaban su visión, se esforzó por mantener un tono científico y objetivo. Cuando terminó su relato, el teniente Van Wyk le mostró una carpeta con el informe preliminar oficial. «Este es el documento que estamos preparando. Incluye testimonios de todos los presentes, análisis técnicos del equipo recuperado y evaluaciones de expertos sobre el comportamiento del tiburón». Elena hojeó el documento, deteniéndose en las fotografías del dispositivo Ares recuperado. Estaba severamente dañado, con la carcasa exterior abollada y parcialmente abierta. Los técnicos habían conseguido extraer los datos de su memoria interna, confirmando la inversión de polaridad en las señales acústicas. «Basándonos en toda la evidencia recopilada», continuó el oficial, «nuestras conclusiones preliminares indican que se trató de un accidente provocado por un fallo técnico en el dispositivo experimental. No encontramos negligencia por parte de su equipo en términos de procedimientos de seguridad. Todas las autorizaciones estaban en regla y se siguieron los protocolos establecidos». Hizo una pausa antes de continuar. «Sin embargo, el comité recomienda que en futuras pruebas de dispositivos similares se realicen previamente experimentos controlados en entornos cerrados con tiburones en cautividad, antes de pasar a pruebas en mar abierto». Elena asintió, consciente de que esa había sido precisamente una de las etapas que habían intentado implementar, pero que habían encontrado resistencia por parte de algunas autoridades reguladoras que consideraban poco éticos los experimentos con tiburones en cautiverio. «En cuanto al ejemplar de tiburón blanco implicado en el incidente», añadió el oficial, «ha sido identificado como un macho adulto conocido por los investigadores locales como Scarface, debido a las distintivas cicatrices en su costado derecho. Se trata de un ejemplar de aproximadamente 14 años que había sido avistado regularmente en la zona durante los últimos 7 años, sin incidentes previos con humanos». Elena sintió un extraño consuelo al saber que el tiburón que la había atacado tenía un nombre, una identidad conocida. De 1900, alguna manera, lo humanizaba, lo convertía en algo más que una máquina de matar sin rostro. «¿Sabe si han intentado cazarlo?», preguntó con cierta aprensión. El oficial negó con la cabeza. «No se ha emitido ninguna orden de caza. Como bien sabe, el tiburón blanco es una especie protegida en Sudáfrica y los expertos coinciden en que el animal simplemente respondió a un estímulo anormal. Desde el incidente, no ha habido más avistamientos confirmados de Scarface en la zona. Probablemente ha regresado a aguas más profundas». Tras la marcha del oficial, Elena se quedó reflexionando sobre toda la información recibida. Había algo paradójicamente reconfortante en saber que el tiburón seguía libre, continuando con su vida en el océano. Como bióloga dedicada a la conservación de estas criaturas incomprendidas, no habría podido soportar la idea de que el animal fuera sacrificado por algo que, en última instancia,
había sido culpa humana. Las semanas siguientes fueron un desafío constante. La rehabilitación física era agotadora y dolorosa. Aprender a manejar una silla de ruedas primero, luego muletas y finalmente dar sus primeros pasos con una prótesis provisional, cada etapa venía acompañada de frustración, lágrimas y pequeñas victorias. Pero quizás más difícil que la rehabilitación física era la recuperación psicológica. Elena trabajaba con una psicóloga especializada en trauma, la doctora Nomsa Mbeki, quien utilizaba una combinación de terapia cognitivo-conductual y EMDR, desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, para ayudarla a procesar el trauma. Lo que estás experimentando es absolutamente normal, le aseguraba la doctora Mbeki durante una de sus sesiones, 3 meses después del ataque. Has sufrido un evento que amenazó tu vida y alteró permanentemente tu cuerpo. Sería extraño que no tuvieras flashbacks, pesadillas y ansiedad. Elena asintió, secándose las lágrimas que habían comenzado a fluir. Lo sé, racionalmente lo entiendo, pero hay momentos en que el miedo es tan intenso. Ayer vi un documental sobre el océano en la televisión de la sala común y tuve que salir corriendo. Yo, que he dedicado mi vida a estudiar y proteger el medio marino. El miedo no es racional, respondió la psicóloga con suavidad, y no tiene por qué ser consistente con tus valores o tus conocimientos. Es una respuesta primitiva de supervivencia. Con el tiempo y el trabajo adecuado, aprenderás a manejarlo. Durante esos meses en Sudáfrica, el apoyo de su equipo fue fundamental. Carlos, Sophie y Marcus se turnaban para acompañarla, ayudándola tanto en aspectos prácticos como emocionales. David, que sentía una responsabilidad especial por no haber podido evitar completamente el ataque, se convirtió en su compañero constante durante las sesiones de fisioterapia, animándola cuando el dolor y el cansancio amenazaban con vencerla. Un paso más, Elena. La alentaba mientras ella se esforzaba por caminar con la prótesis a lo largo de las barras paralelas. Lo estás haciendo increíble. Gradualmente, Elena comenzó a reconectar con su identidad como científica. Aunque aún no se sentía preparada para volver al agua, comenzó a revisar los datos del experimento fallido, analizando meticulosamente lo que había salido mal y cómo podría rediseñarse el dispositivo para evitar problemas similares en el futuro. 6 meses después del incidente, Elena estaba lista para regresar a España. Su recuperación física había progresado notablemente. Podía caminar con su prótesis definitiva sin necesidad de ayudas adicionales, aunque cojeaba ligeramente y se cansaba con facilidad. La rehabilitación continuaría en su país, pero los médicos estaban satisfechos con su progreso. La noche antes de su partida, el equipo organizó una pequeña cena de despedida en un restaurante con vistas al océano en Hermanus. Era la primera vez que Elena se encontraba tan cerca del mar desde el ataque, y la visión de las olas rompiendo contra las rocas enviaba escalofríos contradictorios por su espina dorsal, miedo mezclado con una añoranza profunda. Por Elena, brindó Sophie, levantando su copa. La científica más valiente y tenaz que he conocido. Por todos nosotros, respondió Elena emocionada, por seguir adelante, por aprender de nuestros errores, por no rendirnos. Durante la cena, discutieron el futuro del proyecto Ares. A pesar del terrible accidente, todos coincidían en que la investigación era demasiado importante para abandonarla. Carlos había rediseñado completamente el dispositivo, implementando múltiples sistemas de seguridad para evitar cualquier inversión de polaridad en las señales. La próxima fase de pruebas se realizará en un entorno controlado, explicó Carlos. Hemos conseguido autorización para trabajar con el acuario de Barcelona, que tiene tiburones más pequeños en cautividad. Solo cuando estemos completamente seguros de su funcionamiento, volveremos a considerar pruebas en mar abierto. Elena asintió, agradecida por la determinación de su equipo para continuar con el trabajo al que ella había dedicado tantos años. Me gustaría seguir involucrada, dijo. Quizás no en el campo, al menos no inmediatamente, pero puedo contribuir desde el laboratorio, analizando datos, supervisando el proyecto.
La conversación derivó hacia planes más personales. Elena había decidido tomarse unos meses de descanso en su pueblo natal en la costa catalana para continuar su recuperación física y psicológica rodeada de su familia. Después, evaluaría cómo reincorporarse gradualmente a su carrera científica. A la mañana siguiente, antes de 1906 dirigirse al aeropuerto, Elena pidió a David que la llevara a un último lugar. Quería ver Gansbaï una vez más, contemplar el callejón de los tiburones desde la distancia. Bajo un cielo nublado que reflejaba su estado de ánimo ambivalente, Elena observó el océano desde un mirador en lo alto de un acantilado. A lo lejos podía distinguir varias embarcaciones de turismo de avistamiento de tiburones. La vida continuaba, el equilibrio se mantenía. ¿Estás bien?, preguntó David, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. Elena asintió lentamente. Creo que parte de mí siempre tendrá miedo del océano ahora, admitió, pero también sé que no quiero que ese miedo me defina o me limite para siempre. Respiró profundamente, dejando que el olor a sal y algas marinas llenara sus pulmones. Los tiburones han existido por más de 400 millones de años. Son supervivientes, adaptables, resilientes. Quizás pueda aprender algo de ellos. David sonrió levemente, reconociendo en sus palabras a la científica apasionada que siempre había sido. «Entonces, ¿volverás algún día al agua?». Elena guardó silencio por un momento contemplando la pregunta. 6 meses atrás, la mera idea le habría provocado un ataque de pánico. Ahora, aunque seguía provocándole ansiedad, no parecía completamente imposible. «Quizás», respondió finalmente, «paso a paso, primero una piscina, luego quizás aguas poco profundas en la costa, y después ya veremos». En el horizonte, el sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes, lanzando destellos plateados sobre la superficie del océano. En algún lugar bajo esas aguas, Scarface continuaba su existencia primitiva y perfecta, ajeno al impacto que había tenido en la vida de Elena. No había malicia en sus acciones, solo el imperativo instintivo de la supervivencia que había guiado a su especie durante millones de años. Mientras se alejaban del mirador, Elena reflexionó sobre la extraña conexión que ahora sentía con aquel animal. En cierto modo, ambos llevaban cicatrices del encuentro, aunque las de ella eran mucho más profundas y permanentes, y ambos continuaban adelante, adaptándose, sobreviviendo. El viaje de regreso a España fue largo y agotador. Elena alternaba entre periodos de sueño inquieto y momentos de vigilia contemplativa, repasando mentalmente los últimos 6 meses de su vida. Cuando finalmente aterrizó en Barcelona, donde su familia la esperaba, sintió una mezcla de alivio y aprensión. Volver a casa significaba enfrentarse a una nueva normalidad, a redefinir su identidad no solo como científica, sino como persona. Sus padres, María y Antonio, y su hermana menor, Lucía, la recibieron con lágrimas y abrazos. Aunque habían viajado a Sudáfrica inmediatamente después del accidente y habían estado con ella durante las primeras semanas críticas, verlos ahora en suelo español despertó en Elena una emoción diferente. Era realmente el comienzo de una nueva etapa. «Te hemos preparado la casa de la playa», le informó su madre mientras conducían hacia su pueblo natal en la Costa Brava. «Pensamos que el aire del mar te haría bien, pero si prefieres quedarte en Barcelona, con más médicos cerca, la casa de la playa estará perfecta, mamá», la tranquilizó Elena. Irónicamente, a pesar de su recién desarrollada ansiedad hacia el océano, la idea de estar cerca del mar la reconfortaba. Quizás porque era parte fundamental de su identidad, o quizás porque enfrentarse a sus miedos sería parte crucial de su proceso de recuperación. Las siguientes semanas establecieron una nueva rutina. Por las mañanas, Elena acudía a sesiones de fisioterapia en el hospital comarcal, donde continuaba fortaleciendo sus músculos y mejorando su movilidad con la prótesis. Por las tardes, alternaba entre sesiones con una psicóloga local y largas horas de trabajo en su ordenador, revisando datos y escribiendo artículos científicos basados en su investigación anterior.
Gradualmente, comenzó a reintegrarse en Minneminsintucensis, la comunidad científica. Aceptó invitaciones para dar conferencias virtuales, compartiendo sus conocimientos sobre tiburones y comportamiento marino, aunque evitaba hablar directamente sobre el accidente. También mantenía contacto regular con su equipo en Sudáfrica, donde Carlos y Sophie continuaban con la fase de rediseño del Ares. Un mes después de su regreso, Elena recibió un correo electrónico del teniente Van Wyck adjuntando el informe final oficial sobre el incidente. El documento extenso y meticuloso confirmaba las conclusiones preliminares. Un accidente provocado por un fallo técnico sin negligencia por parte del equipo. La Autoridad Marítima, en colaboración con el Departamento de Asuntos Ambientales, había emitido una serie de recomendaciones para futuros experimentos similares, muchas de las cuales coincidían con las modificaciones que Carlos ya estaba implementando en el nuevo diseño. El informe incluía también un apartado sobre el tiburón, redactado por un biólogo marino del Departamento de Asuntos Ambientales. El ejemplar de Carcharodon carcharias, tiburón blanco, identificado como Scarface por las distintivas cicatrices en su flanco derecho, ha sido avistado nuevamente en la zona de Dyer Island 2 meses después del incidente. El minto animal muestra un comportamiento normal, sin signos de agresividad fuera de lo habitual para la especie. Los expertos coinciden en que el episodio de agresividad inusual fue una respuesta directa a la estimulación acústica aberrante y no indica un patrón comportamental permanente. No se considera que el ejemplar represente un peligro especial para las actividades humanas regulares en la zona, más allá del riesgo inherente asociado con la presencia de esta especie. Elena releyó este párrafo varias veces, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Por un lado, sentía alivio al saber que el tiburón no había sido sacrificado y continuaba con su vida normal. Por otro, la idea de que el animal que había cambiado su vida para siempre simplemente siguiera nadando, cazando y existiendo como si nada hubiera ocurrido, le provocaba cierta inquietud que no podía definir completamente. Esa noche, sentada en la terraza de la casa de playa, con el sonido de las olas como telón de fondo, Elena reflexionó sobre el camino que tenía por delante. El trauma físico y psicológico era profundo, y sabía que la recuperación sería un proceso largo, quizás interminable. Algunas cicatrices, tanto visibles como invisibles, nunca desaparecerían por completo. Pero también era consciente de que tenía opciones sobre cómo integrar esta experiencia en su vida futura. Podía permitir que el miedo la definiera, alejándose para siempre del océano y de la investigación que había sido su pasión, o podía utilizar lo ocurrido como una oportunidad para profundizar su comprensión, tanto de los tiburones como de la fragilidad y resiliencia humanas. 3 meses después de su regreso a España, Elena tomó una decisión importante. Después de mucha reflexión y varias conversaciones con su psicóloga, decidió dar un pequeño pero significativo paso hacia la reconciliación con el mar. Una mañana temprano, cuando la playa estaba prácticamente desierta, se dirigió hacia la orilla apoyada en un bastón, que todavía necesitaba ocasionalmente para mantener el equilibrio. El agua estaba fría, pero el Mediterráneo de finales de primavera resultaba cálido comparado con las aguas de Gansby. Con determinación mezclada con aprehensión, Elena se adentró lentamente en el mar hasta que el agua le llegó a las rodillas. Permaneció allí inmóvil durante varios minutos, respirando profundamente, dejando que el vaivén de las suaves olas la meciera. No hubo pánico, ni flashbacks vívidos del ataque, solo una sensación agridulce de reconexión con un elemento que había sido fundamental en su vida. Las lágrimas se mezclaron con el agua salada mientras Elena experimentaba una catarsis que ninguna sesión de terapia había conseguido proporcionarle hasta entonces. Ese pequeño acto de valor marcó un punto de inflexión en su recuperación. En las semanas siguientes, Elena extendió gradualmente sus visitas al mar, adentrándose un poco más cada vez, hasta que finalmente se atrevió a nadar en aguas poco profundas. Nunca sola, siempre acompañada por su hermana o algún amigo,
y nunca más allá de donde hacía pie, pero era un comienzo. Paralelamente, su implicación en la continuación del proyecto Ares se intensificó, aunque seguía sin sentirse preparada. Para volver al trabajo de campo, su contribución desde el laboratorio y el despacho era invaluable. Su experiencia directa con el fallo del dispositivo le proporcionaba una perspectiva única sobre cómo mejorarlo. El nuevo diseño incluye un sistema de autodiagnóstico que comprueba la polaridad de las señales antes de cada activación, le explicó Carlos durante una videoconferencia. Y hemos añadido una función de apagado automático que se activa si los sensores detectan cualquier comportamiento anómalo en los tiburones cercanos. Elena asintió, satisfecha con los cambios. ¿Cómo van las pruebas en el acuario? Prometedoras, respondió Sophie, que se había unido a la llamada. Los tiburones de puntas negras muestran una clara respuesta de evitación sin signos de estrés excesivo. Estamos ajustando las frecuencias para optimizar el efecto. La conversación derivó hacia planes futuros. El equipo había recibido una invitación para presentar su investigación en un congreso internacional sobre conservación marina que se celebraría en Valencia dentro de 6 meses. Sería la primera aparición pública de Elena desde el accidente. No, tienen que decidirlo ahora, dijo Carlos, consciente de la ansiedad que la idea provocaba en Elena. Pero creo que sería importante que estuvieras allí. Tu perspectiva es única y valiosa. Esa noche, Elena no pudo dormir. La idea de enfrentarse a un auditorio lleno de colegas, hablar sobre el dispositivo que había cambiado su vida de forma tan dramática, sentir las miradas de compasión o curiosidad, todo ello despertaba en ella una ansiedad que creía estar empezando a superar. Cuando finalmente logró conciliar el sueño, soñó con el océano, pero por primera vez desde el ataque, no fue una pesadilla. Se vio a sí misma nadando libremente en aguas cristalinas, rodeada de vida marina, y a lo lejos, más allá del límite de la visibilidad, la silueta inconfundible de un gran tiburón blanco se movía en paralelo a ella, ni amenazante ni aterrador, simplemente allí, presente como una fuerza natural, como una parte integral del mundo al que ella había decidido dedicar su vida. A la mañana siguiente, envió un mensaje a Carlos. Estaré en Valencia. Tenemos una historia importante que contar. Los siguientes meses fueron de intensa preparación, tanto profesional como personal. Elena trabajó con su equipo en la presentación para el Congreso, asegurándose de que representara fielmente tanto los aspectos científicos como las lecciones aprendidas del accidente. Al mismo tiempo, continuó con su terapia, enfocándose específicamente en técnicas para manejar la ansiedad ante la exposición pública. Cuando finalmente llegó el día del Congreso, Elena se encontraba más preparada de lo que había anticipado. Vestida con un traje formal pero cómodo, que le permitía moverse con naturalidad con su prótesis, subió al escenario apoyándose ligeramente en un bastón. «Buenos días», comenzó, observando el auditorio lleno de rostros expectantes. «Mi nombre es Elena Fernández, y estoy aquí para hablarles sobre tiburones, tecnología y lo que ocurre cuando nuestros esfuerzos por coexistir con la naturaleza no salen según lo planeado». Durante la siguiente hora, Elena guió a la audiencia a través de la historia del proyecto Ares, desde su concepción hasta el fatídico día en Gansby. Habló con franqueza sobre el accidente, sobre el fallo técnico que había convertido un dispositivo diseñado para repeler tiburones en uno que los atraía y excitaba. Compartió imágenes y datos técnicos, pero también momentos personales de su recuperación. «Lo que quiero que entiendan», dijo hacia el final de su presentación, «es que este accidente, a pesar de sus consecuencias devastadoras para mí, personalmente, no cambia la realidad fundamental. Los tiburones no son máquinas de matar sedientas de sangre humana. Son depredadores perfectamente adaptados a su entorno que responden a estímulos de maneras que hemos evolucionado para temer. El ejemplar que me atacó no actuó por malicia o crueldad, conceptos puramente humanos, sino en respuesta a señales artificiales que alteraron su comportamiento natural». Hizo una pausa,
respirando profundamente antes de continuar. Y a pesar de todo lo ocurrido, sigo creyendo firmemente en la importancia de desarrollar tecnologías que nos permitan coexistir de manera más segura con estas criaturas extraordinarias. El proyecto Ares continúa, más fuerte y seguro, gracias a las lecciones que aprendimos de la manera más dura posible. La ovación que siguió a sus palabras fue ensordecedora. Colegas que había conocido durante años se acercaron después para expresar su admiración y apoyo. Periodistas científicos solicitaron entrevistas. Representantes de organizaciones conservacionistas le ofrecieron colaboraciones. Pero quizás el momento más significativo llegó al final del día, cuando un joven estudiante se le acercó tímidamente. «Doctora Fernández», dijo el chico, que no tendría más de 20 años, «su presentación me ha impactado profundamente. Siempre he tenido un miedo irracional a los tiburones, pero hoy me ha hecho ver que ese miedo está basado en incomprensión. Me gustaría saber cómo puedo contribuir a cambiar la percepción pública sobre estas especies». Elena sintió una oleada de emoción al reconocer en aquel joven el mismo entusiasmo que ella había sentido a su edad. «El primer paso es la educación», respondió. «Aprender sobre ellos, entender su comportamiento, su importancia ecológica, y luego compartir ese conocimiento con otros». A medida que el Congreso continuaba en los días siguientes, Elena se encontró asumiendo un papel que no había anticipado: el de puente entre la comunidad científica y el público general. Su historia personal, combinada con su conocimiento científico, la convertía en una comunicadora única y efectiva. Las secuelas físicas del ataque seguían presentes. Su prótesis le causaba molestias después de largas horas de pie, y ocasionalmente sufría dolores fantasma en la pierna perdida. Psicológicamente, todavía experimentaba momentos de ansiedad y flashbacks, especialmente en situaciones estresantes, pero había encontrado una forma de integrar estas experiencias en una nueva versión de sí misma, una que quizás era más compleja y multifacética que antes. 6 meses después del Congreso, Elena recibió una llamada de Sophie desde Sudáfrica. Las pruebas controladas del nuevo Ares habían sido un éxito rotundo y estaban considerando pasar a la siguiente fase: pruebas limitadas en mar abierto, en zonas con presencia conocida de tiburones, pero en condiciones estrictamente controladas. «Nos encantaría que estuvieras aquí, Elena», dijo Sophie. «No necesariamente para entrar al agua, por supuesto, pero tu supervisión sería invaluable». Elena prometió considerarlo. La idea de volver a Gansby despertaba emociones contradictorias. Por un lado, sentía que sería una forma de cerrar el círculo, de enfrentar directamente el escenario de su trauma. Por otro, no estaba segura de estar preparada para revivir esos recuerdos tan vívidamente. Consultó con su psicóloga, quien le ofreció una perspectiva interesante. A veces, volver al lugar donde experimentamos un trauma puede ser terapéutico, siempre que lo hagamos en nuestros propios términos y con el apoyo adecuado. No se trata de borrar el pasado, sino de crear nuevas asociaciones con ese lugar. Finalmente, Elena tomó su decisión. Volvería a Sudáfrica, pero estableciendo claramente sus límites y necesidades. No entraría al agua, al menos no en esta ocasión, pero supervisaría el proyecto desde el barco y contribuiría con su experiencia única. El regreso a Gansby, 2 años después del accidente, fue emocionalmente intenso. Reconocer los lugares, los rostros, los olores, cada detalle despertaba recuerdos vívidos. Pero Elena estaba preparada. Había trabajado duramente con su terapeuta para desarrollar técnicas de afrontamiento efectivas. El primer día, cuando el Predator 3, el sucesor del barco en el que había ocurrido el accidente, zarpó hacia Shark Alley, Elena permaneció en la cubierta, observando el horizonte con una mezcla de aprehensión y determinación. Johan, que seguía siendo el capitán, la saludó con un abrazo afectuoso. «Es bueno tenerte de vuelta, doctora», dijo con sinceridad. «Este lugar no ha sido el mismo sin ti». Las pruebas del nuevo Ares transcurrieron sin incidentes.
El dispositivo funcionaba exactamente como habían previsto, creando una zona de disuasión efectiva alrededor de la embarcación. Los tiburones que se acercaban mostraban claros signos de incomodidad y cambiaban de dirección antes de entrar en el radio de acción completo del repelente. Durante una de las sesiones de observación, mientras Carlos y David realizaban ajustes finales en el dispositivo, Sophie se acercó a Elena en la proa del barco. ¿Sabes? Avistaron a Scarface la semana pasada, comentó casualmente, aunque Elena pudo detectar la cautela en su voz. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no era de miedo, sino de una extraña sensación de conexión. ¿Cómo está?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. Igual que siempre, respondió Sophie. Sigue siendo el rey de estas aguas. Los guías turísticos lo reconocen por sus cicatrices. Es toda una celebridad local. Elena asintió, contemplando. El océano. En algún lugar bajo esas aguas frías nadaba el animal que había cambiado su vida para siempre. Un ser primitivo, perfecto en su simplicidad, ajeno a conceptos humanos como culpa, perdón o redención. Me alegro, dijo finalmente. Me alegro de que siga ahí fuera, haciendo lo que los tiburones han hecho durante millones de años antes de que nosotros apareciéramos. Esa noche, en la cena de celebración por el éxito de las pruebas, Elena compartió con su equipo una decisión que había estado madurando durante meses. He estado trabajando en una propuesta para un libro, anunció. No solo sobre el Ares, o sobre mi accidente, sino sobre nuestra relación con los grandes depredadores marinos, sobre cómo el miedo y la fascinación han moldeado nuestras interacciones con ellos a lo largo de la historia. La idea fue recibida con entusiasmo. Un libro que combinara ciencia rigurosa con una experiencia personal tan poderosa podría llegar a audiencias mucho más amplias que un artículo académico, contribuyendo significativamente a cambiar la percepción pública sobre los tiburones. Hay algo más, continuó Elena. He decidido crear una fundación educativa. Utilizaremos parte de los beneficios del libro y del eventual patentado del Ares para financiar programas que lleven conocimiento científico sobre tiburones a escuelas, comunidades costeras y al público general. Hoy es bastante estoy en entender. En los meses y años siguientes, tanto el libro como la fundación se convirtieron en realidades exitosas. El mar que no perdona, ciencia, supervivencia y coexistencia con los grandes depredadores marinos, se tradujo a docenas de idiomas y se convirtió en un referente tanto para científicos como para el público general interesado en la conservación marina. La Fundación Fernández para la Educación Marina desarrolló programas educativos que alcanzaron a miles de estudiantes en todo el mundo, contribuyendo a una nueva generación de defensores informados de los océanos. El Ares, finalmente patentado y comercializado, comenzó a utilizarse en playas de alto riesgo en todo el mundo, reduciendo significativamente los encuentros negativos entre humanos y tiburones. Elena nunca volvió a bucear con tiburones blancos. Algunas heridas, tanto físicas como psicológicas, establecían límites que había aprendido a respetar. Pero encontró nuevas formas de conectar con el océano y sus criaturas, nuevas maneras de contribuir a su conservación y estudio. 5 años después del ataque, en una tarde tranquila en su casa de la Costa Brava, Elena recibió un correo electrónico de un biólogo marino de Gansby. Adjuntaba una fotografía reciente de un gran tiburón blanco tomada durante una expedición científica. La inconfundible silueta de Scarface, ahora con algunas cicatrices adicionales pero todavía majestuoso, nadaba tranquilamente en las aguas de Shark Alley. Pensé que te gustaría saber qué sigue ahí, decía el mensaje. Un superviviente como tú. Elena contempló la imagen durante largo rato, sintiendo una extraña sensación de paz. Ella y aquel magnífico depredador estaban conectados para siempre por un momento de caos y violencia, un momento en que la tecnología humana había interferido en el delicado equilibrio natural. Ambos llevaban cicatrices de aquel encuentro, ambos habían sobrevivido y adaptado sus vidas. El sol comenzaba a ponerse sobre el Mediterráneo mientras Elena cerraba su ordenador.
Tomó su bastón, que todavía utilizaba ocasionalmente en los días en que su prótesis le resultaba especialmente incómoda, y se dirigió a la playa para su paseo vespertino. El agua lamía suavemente sus pies mientras caminaba por la orilla, dejando huellas asimétricas en la arena húmeda. Una huella completa y otra, más pequeña y definida, de su prótesis. 2 años atrás, durante una revisión médica rutinaria, su médico le había comentado algo que se había quedado grabado en su memoria. «Sabes, Elena, los tiburones tienen una capacidad asombrosa para regenerar tejidos. Pueden recuperarse de heridas severas que matarían a muchos otros animales. Es una de las razones por las que han sobrevivido tanto tiempo». Elena había reflexionado mucho sobre esas palabras. Quizás los humanos no podían regenerar miembros perdidos como algunas especies marinas, pero tenían otras formas de adaptación y recuperación. La resiliencia no siempre significaba volver a ser exactamente como antes. A veces significaba transformarse en algo nuevo, en algo diferente pero igualmente válido. El océano se extendía ante ella, vasto e imponente, hermoso y aterrador. Ya no lo veía como lo había visto antes del ataque, un entorno familiar que creía entender completamente. Ahora lo percibía en toda su compleja realidad, un mundo ajeno gobernado por reglas diferentes a las humanas, un lugar donde criaturas como Scarface reinaban por derecho propio. Y sin embargo, a pesar de todo, seguía sintiendo que pertenecía a él, que su lugar estaba en esa frontera entre dos mundos, traduciendo uno para el otro, construyendo puentes de comprensión. El miedo persistía, como una cicatriz más en su colección, pero había aprendido a vivir con él, a incorporarlo como una parte más de su experiencia vital. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, Elena pensó en todas las personas que habían formado parte de su viaje, su familia, que nunca había dejado de apoyarla, su equipo científico, que había continuado el trabajo incluso en los momentos más oscuros, los médicos y terapeutas que la habían ayudado a reconstruirse física y emocionalmente, y todas aquellas personas anónimas que, inspiradas por su historia, habían modificado su percepción sobre los tiburones. El camino había sido largo y a veces dolorosamente difícil. Había días en que todavía se despertaba con el corazón acelerado por pesadillas vívidas, momentos en que el dolor fantasma en su pierna amputada la paralizaba temporalmente. Su cuerpo nunca volvería a ser el mismo y su mente cargaba con recuerdos que ninguna terapia podría borrar completamente. Pero también había ganado cosas invaluables, una perspectiva única, una apreciación más profunda por la vida en todas sus formas, una comprensión visceral de la fragilidad y la fortaleza humanas. Su accidente, terrible como había sido, se había convertido en el catalizador de un trabajo que ahora estaba cambiando activamente la relación entre humanos y tiburones en todo el mundo. Mientras regresaba a casa, Elena pensó en la paradoja de su situación. Una científica dedicada a la protección de los tiburones, víctima de un ataque que había cambiado su vida. Una defensora de criaturas que muchos temían instintivamente, llevando en su propio cuerpo la evidencia del peligro que podían representar. Quizás era precisamente esa dualidad lo que daba tanta fuerza a su mensaje. No hablaba desde la ignorancia o la idealización, sino desde una experiencia directa y traumática que había integrado en una visión más amplia y matizada. Las luces de su casa brillaban acogedoras en la distancia mientras Elena reflexionaba sobre el futuro. Todavía quedaba mucho por hacer. Refinamientos adicionales de Lares, expansión de Milinoviseoten, los programas educativos de la Fundación, investigación continua sobre el comportamiento de los tiburones. Su camino profesional había cambiado de dirección, pero no había terminado. Y en lo personal, su proceso de adaptación y crecimiento continuaba día a día. Cada pequeña victoria, desde aprender a nadar nuevamente hasta superar un episodio de ansiedad, la acercaba un poco más a una paz que una vez había creído imposible. El informe oficial del ataque, archivado en alguna oficina gubernamental en Sudáfrica, describía el incidente como un encuentro anómalo,
provocado por interferencia tecnológica. Para Elena, esas palabras apenas rozaban la superficie de lo que había sido realmente. Un momento de colisión entre dos mundos, el humano y el salvaje, cada uno operando según sus propias reglas y necesidades. No había villanos en esa historia, solo criaturas, humanas y no humanas, navegando por un planeta compartido con herramientas imperfectas, tecnología en un caso, instintos primitivos en el otro. Al llegar a su casa, Elena se detuvo un momento en el porche, mirando una última vez hacia el mar que apenas se distinguía en la oscuridad. En algún lugar del mundo, en las frías aguas de Gansby, Scarface continuaba su existencia ancestral, nadando, cazando, perpetuando un linaje que había visto el ascenso y caída de especies enteras. Y aquí estaba ella, parte de una especie, joven y adaptable, aprendiendo todavía a coexistir con los antiguos gobernantes del planeta. «Buenas noches, viejo amigo», murmuró hacia el horizonte invisible, antes de entrar en casa y cerrar la puerta detrás de sí. Informe oficial de incidente marítimo. Autoridad Marítima de Sudáfrica. Departamento de Asuntos Ambientales y Turismo. Número de registro. MIR 2023 0478. Clasificación. Ataque de fauna. Marina Grab. Fecha del incidente. 15/05/2023. Ubicación. Sharkalley. Proximidades de Dyer Island, Gansby, provincia occidental del Cabo. Coordenadas GPS 34 de 4123 S 19 Chime de 2412. Descripción del incidente. A las 09:47 horas del 15 de mayo de 2023 se produjo un ataque de tiburón blanco, Carcharodon carcharias, a una investigadora durante pruebas científicas autorizadas. La doctora Elena Fernández, 35, bióloga marina española con permiso de investigación B243-2023, se encontraba realizando una inmersión en jaula para probar un dispositivo experimental de repelente acústico para tiburones denominado ARES, Acoustic Repellent Eco-Friendly System. La inmersión se realizaba desde la embarcación autorizada Predator II, Regensa CB Don Vinni 7C43, capitaneada por Johan Pretorius, con licencia vigente para actividades de observación de tiburones. Según declaraciones de testigos y participantes, aproximadamente 5 minutos después de la activación del dispositivo experimental, un ejemplar macho adulto de tiburón blanco, de aproximadamente 4,5 metros de longitud, posteriormente identificado como el ejemplar catalogado Scarface en el registro científico local, mostró un comportamiento agresivo anómalo, embistiendo repetidamente la jaula de inmersión hasta causar daños estructurales que comprometieron su integridad. Como resultado de estos daños, la doctora Fernández quedó parcialmente expuesta y sufrió una mordedura severa en la extremidad inferior derecha. El personal de superficie inició inmediatamente procedimientos de rescate de emergencia. La víctima fue extraída del agua aproximadamente 3 minutos después del inicio del ataque. Se aplicaron primeros auxilios, incluyendo un torniquete para controlar la hemorragia masiva. Se realizó una llamada de emergencia por radio a las 09:53 y un helicóptero médico llegó a la escena a las 10:15, trasladando a la víctima al hospital Christian Barnard Memorial, en Ciudad del Cabo. Evaluación técnica. El análisis posterior del dispositivo ARES, recuperado de la jaula dañada, reveló una inversión de polaridad en los circuitos de emisión acústica. Esta inversión provocó que el dispositivo, diseñado originalmente para emitir frecuencias que repelen a los tiburones, emitiera en cambio señales que provocaron una respuesta de excitación y agresividad en el animal. La jaula de inmersión, aunque certificada para el propósito y fabricada según estándares de seguridad vigentes, no fue diseñada para resistir embestidas repetidas de la magnitud experimentada durante el incidente. Las soldaduras en el sector inferior derecho cedieron tras el cuarto impacto,
creando una abertura de aproximadamente 60-40 centímetros, a través de la cual la víctima quedó parcialmente expuesta. Evaluación médica. La doctora Fernández sufrió una amputación traumática parcial de la extremidad inferior derecha como resultado directo de la mordedura. A pesar de los esfuerzos médicos, fue necesaria una amputación quirúrgica definitiva por debajo de la rodilla debido a la extensión del daño vascular y tisular. La paciente experimentó una pérdida de sangre estimada en 3,2 litros y requirió múltiples transfusiones. Tras la estabilización inicial en Ciudad del Cabo, fue trasladada al Hospital Mediclinic de Hermanus para recuperación y rehabilitación. Análisis del comportamiento del tiburón. El doctor Thabo Nkosi, biólogo marino especializado en comportamiento de grandes tiburones del Departamento de Asuntos Ambientales, realizó un análisis de las grabaciones del incidente y concluyó: el ejemplar de tiburón blanco involucrado en el incidente mostró un patrón de comportamiento que diverge significativamente de las interacciones típicas de esta especie con jaulas de inmersión. Las frecuencias acústicas emitidas por el dispositivo fallido actuaron probablemente como un irritante directo sobre los órganos sensoriales altamente desarrollados del animal, específicamente las ampollas de Lorenzini y la línea lateral, provocando una respuesta de estrés agudo y agresión defensiva. Esta respuesta se acentuó probablemente por la continuidad de la emisión, que no permitió al animal distanciarse de la fuente de irritación. Es importante destacar que este comportamiento fue inducido artificialmente y no representa un patrón natural de agresión hacia humanos. El mismo ejemplar había sido avistado regularmente en la zona durante aproximadamente 7 años sin incidentes previos.